Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de ley federal de insolvencia económica y reestructuración financiera de las personas físicas. Solicito al senador Castañón Ramírez active su dispositivo. Gracias, presidenta. Honorable Asamblea, el día de hoy presento a ustedes una iniciativa de decreto por el que se plantea el expedir la Ley Federal de Insolvencia Económica y Reestructuración Financiera de las Personas Físicas. Sin duda, encontrar la justificación para la pertinencia de la ley que se propone en la iniciativa en la pandemia originada por el COVID-19, así como en el impacto negativo en la economía, el desempleo, la crisis económica que se vive en la actualidad, sería lo fácil, lo suficiente, y en exceso se motivaría su pertinencia. Sin embargo, quiero hacer hincapié y resaltar que lo que se pretende con esta iniciativa trasciende a particularidades que estamos viviendo, atiende más bien a una realidad en la vida diaria de la ciudadanía, a una realidad que resulta de un fenómeno derivado de eventualidades muy particulares y que, al día de hoy, recaen en desamparo legal, causando un daño patrimonial a quien cae en la insolvencia, pero que ocasiona un daño también a las instituciones crediticias, incrementándose sus carteras vencidas. Es entonces ahí donde cobra relevancia el atender a una realidad derivada de esa frase de origen popular que dice: debo, no niego, pago, no tengo. Es de hacer notar que no se pretende legislar en una sobreregulación en un tema menor, sino por el contrario, se pretende homologar y dar equidad e igualdad al régimen al que las empresas, las personas morales e incluso las naciones pueden y han ejercido con las figuras mercantiles de la suspensión de pago y la quiebra, y que hoy la ciudadanía, la persona física, no tiene acceso. Según la Organización Mundial del Trabajo, en la primera mitad del 2020 se perdieron el equivalente a 400 millones de empleos a tiempo completo, un número mucho más alto que el previamente estimado, y se registró una caída del 14% en las horas de trabajo a nivel mundial. La consecuencia directa a la falta de empleo deriva en mayor celeridad en la morosidad, pues de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el índice de morosidad de la banca aumentó y desde luego los productos en los que hay mayor falta de pago son los créditos personales. Datos de Forbes México indican que en 2020 no solo se afectó la demanda del crédito, sino que también se trajo consecuencias como el crecimiento de la cartera vencida de los bancos otorgados a los hogares, por medio de tarjetas de créditos, préstamos personales, hipotecas, entre otros. De acuerdo con datos del Banco de México, el año pasado la cartera vencida de los hogares aumentó de un 19.8% respecto a 2019, alcanzando los 72.529 millones de pesos. Ante ese escenario, las mexicanas y los mexicanos se han visto seriamente perjudicados en sus finanzas, llegando incluso a afectar sus propios patrimonios, por lo que en algunas naciones se han tomado medidas importantes para proteger a las personas físicas ante una inminente insolvencia económica que les impide continuar con el cumplimiento de sus obligaciones. Y aquí quiero llamar la atención de todas y todos ustedes, pues esto no atiende a un tema político, a un tema que implica un detrimento en las finanzas públicas, mucho menos a una afrenta a las empresas mercantiles o financieras, pues su propósito es atender a una realidad social. No es ajeno a nadie que todos, en algún momento de la vida, sin importar la actividad que desempeñemos, hemos sufrido en el tema financiero la falta de liquidez, haciendo complicado el cumplimiento de las obligaciones contraídas, principalmente el pago de deudas, sin mencionar las consecuencias que desdeñan la estabilidad emocional, física, familiar y social del deudor. Ya en otras latitudes como Chile, Colombia, España, se han aprobado leyes de insolvencia financiera mediante las cuales las personas físicas se acogen a ciertos beneficios para hacer frente a sus acreedores de una manera justa y protegidos por las instancias de mediación, tanto administrativas como jurisdiccionales.
Por lo tanto, es sumamente Pues importante. también es el sector vulnerable, ¿no? Es sumamente importante que tomemos medidas para apoyar a las personas físicas a afrontar mejor estas crisis financieras, para que puedan reemprender sus planes y proyectos, para cumplir con solvencia sus compromisos y sin que ello implique el detrimento del patrimonio de su familia, ni sus necesidades básicas, enfatizando lo que se pretende con esta iniciativa, con el voto mayoritario de esta legislatura, es dar a las personas físicas un instrumento que les permita cumplir con las deudas y compromisos financieros en situación de insolvencia, de la misma manera que lo hacen las empresas o las personas morales, haciendo uso de un IMPACS para refinanciar, replantear, renegociar sus obligaciones con sus acreedores, abonando a no caer en un impago, sino en una prórroga sobre el cumplimiento del adeudo mismo, con la consecuencia directa y positiva de que los intereses o costos que se acumulan sobre el monto del crédito principal no se incremente. No es obvio señalar que incluso en algunos casos esos excedentes, cargas o intereses superan el monto original de la obligación. Esta novel figura pretende, pues, que una vez acreditada la insuficiencia financiera, se otorga un periodo de gracia o suspensión de pago a efecto de lograr afrontar la deuda original en un plazo posterior definido, con la consecuencia supresión de presiones que el deudor sufre por la falta o retraso de los pagos. Por eso, el día de hoy los conmino a que dejemos nuestros colores partidistas de lado y trabajemos juntos para sacar a México adelante. Trabajemos para crear leyes y reformas adecuadas que ayuden a las mexicanas y los mexicanos y ante situaciones adversas como las que vivimos al día de hoy, puedan tener opciones para solventar los problemas económicos, patrimoniales, que puedan surgir protegiendo sus derechos y encontrando soluciones a través del trabajo que realizamos como legisladores. Es cuante, Presidenta. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda.